Buenos días al estimable auditorio. Amigos, es un gusto para mí en esta ocasión poder tener una charla con la maestra Perla Gabriela Meraz. Como todos sabemos, ella ocupa el puesto de coordinadora del Museo de la Lucha Obrera, la famosa cárcel de Cananea. Yo recuerdo a su mamá, Ana Lilia Meraz, compañera de generación en la escuela Leona Vicario, en la primaria, todavía la recuerdo en sexto. Recuerdo también a su abuelo, don Luis Meraz, un excelente mecánico allá del departamento del Tajo. Bueno, pero nos vamos porque hay mucho que platicar con la maestra Perla Meraz. Ella está casada con el ingeniero Gabriel Serrano, tuvieron 2 hijos, Gabriel y Aldo. Y nos vamos pues amigos con la directora del Museo de la Lucha Obrera, el principal ícono representativo de Cananea. Buenos días, maestra. Buenos días, señor Chepe. ¿Cómo le va? Muy bien, pues aquí, gracias a Dios nos va bien, ya vacunaditos, muy contentos, ¿no? Y pues yo recuerdo, vamos a empezar a hablar un poquito de don Luis Meraz. Yo lo recuerdo, pues un señor muy amable, muy bonito carácter y pues un excelente mecánico ahí en la empresa. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu abuelo, don Luis? Uy, pues tengo los mejores recuerdos del mundo de mi abuelo y yo le puedo decir que mi abuelo llegó a principios de los 40 a Cananea. Ajá. Me parece que fue el 41, 42. Cuando venía la planta nueva. Sí, él llegó aquí y a él le gustó muchísimo la ciudad de Cananea, entonces él dijo, si a mí no me contratan en Cananea, en la minera, los norteamericanos, yo me voy a quedar aquí. Ándale, ¿le gustó? Le gustó, y es que él no daba el peso y no daba la talla porque era chaparrito. Así les pasaba a muchos, ni la edad algunos. Y era muy delgado sí. y estaba bajito, entonces pues los gringos querían a alguien más corpulento, sí, ¿no? Sí, para mandarlos a la mina subterránea ya. Sí, así es, entonces pues para sorpresa de él sí lo contrataron gracias a Miss Cooper. Ah, él jaló con él. Sí. Se portó bien con él. Le hicieron todos los análisis y las revisiones que les hacían y él quedó. Qué bueno. Y duró ahí más de 40 años laborando. Sí, hombre, gratos recuerdos de don Luis. Maestra, tus inicios como alumna, ¿qué escuela estuviste? Ahí me imagino que pues era de la planta nueva, tu abuelito, ¿no? Sí. Entonces, tu mamá, entonces yo creo que estuviste allá en la Melchor Ocampo. Sí, yo estuve en la escuela Melchor Ocampo, después en la secundaria Mártires de 1906, luego Cebetis y luego hicimos la Universidad Pedagógica Nacional, terminé la maestría en formación docente y la licenciatura en educación y pues he hecho algunos diplomados de literatura y pues ahí estamos preparándonos siempre. Oye, ¿y desde cuándo te gustó la literatura, la cultura, la historia, todo eso? ¿Desde cuándo, desde muy niña te gustó eso? La lectura desde muy niña, a mí siempre me gustó leer porque a mi abuelo le gustaba mucho leer. Mi abuelo tenía una enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud, ajá, que yo creo que estaba en los hogares de muchas casas. Se usaba mucho tener esas enciclopedias, sí. ¿No? Había muchos vendedores de enciclopedias, me acuerdo. Sí, muchos, y yo me acuerdo que estaba esa enciclopedia ahí, mi abuelo pues siempre trabajando en la mecánica y a veces salía yo y le leía y él estaba abajo de un carro trabajando y yo le leía y siempre platicábamos mucho sobre eso y a él le encantaba, ¿no? A pesar de que él hizo hasta 4º de primaria, él sabía mucho sobre muchas cosas y se expresaba bastante bien. Fíjate, yo recuerdo aquellos viejos como dices tú, de 3º, 4º año, pero eran autodidactas. Sí. Ellos leían mucho, estaban bien enterados, entonces, pues la escuela lo máximo, pues yo me acuerdo de mi papá y algunos viejos, ¿no? Hasta 3er año de primaria.
pero con eso tenían, pues aprendían a leer, aprendían a escribir, a sacar los números, y ellos se encargaban con la lectura, de prepararse, de aprender muchas cosas, no nomás nacionales, sino internacionales. Sí, así es, ya ellos seguían leyendo, la mayoría de ellos leían mucho, les gustaba, leían las selecciones, recuerda esos libritos. Ah, sí, como no llegaban, sí, a veces no llegaban, pero sí, esas libros, era pues suscripciones, ¿no? Sí, y ya a partir de el 2008 me invitan a formar parte de las salas de lectura y ya me quedo yo ahí en las salas de lectura, que es un programa nacional, es programa nacional de salas de lectura que el gobierno hace, creo que está desde la década de los 90, quizá antes. Entonces yo a partir del 2008 entro a formar parte del Grupo Nacional de Salas de Lectura. ¿Y esas salas de lectura cómo era? Porque pues era nacional, ¿era por qué medio? Era por el Instituto Sonorense de Cultura. Entonces ahí fui conociendo yo todo lo que aquí no veíamos. Íbamos a cursos a Hermosillo que el mismo gobierno organizaba. Entonces eran cursos de jueves, viernes, sábado y domingo. Ándale. Y luego ellos mismos nos dieron un diplomado de literatura donde venían maestros de la Universidad Metropolitana a darnos el diplomado. Estuvo fenomenal ese diplomado. Nosotros quedamos maravillados, muy completo. Duró más de 2 años ese diplomado, porque todos los compañeros que yo tenía ahí en ese diplomado eran egresados de literaturas hispánicas de la Universidad de Sonora, y ellos decían que estaba muy completo, o sea, que estaban viendo muchas cosas que habían visto en la carrera y más, y que era, aparte de teoría, tenía mucha práctica lo que nosotros estábamos aprendiendo ahí, ¿no? El diplomado. A mí me sirvió muchísimo ese diplomado. Yo agradezco pues al universo, a Dios, sí, y al gobierno que nos haya invitado y que nos haya pagado este diplomado. Pues interesantísimo, tenías que viajar a Hermosillo, pero valió la pena. ¿Cómo empezaste tú a escribir? Porque tienes algunos escritos, pero tu libro, novela, Los Tres Pisos, ¿qué nos puedes platicar sobre él? Pues yo creo que todos conocemos aquí en Cananea esa historia, la de Los Tres Pisos, ¿no? Yo desde niña escuchaba hablar sobre los personajes, eso, sobre la panadería. Los suspiros. Y a mí me llamaba mucho la atención la historia, pero es una historia novelada, ¿no? O sea, ¿sí? tiene a lo mejor mucho de verdad, pero también mucho de ficción. Qué bueno. Así son las novelas históricas. Sí, entonces, pues es una novela. Qué bien. Pues te inspiraste en esa familia, ¿no? De origen italiano. Sí. Y pues no pones nombres, pero pues todos nos imaginamos, y recuerdo yo ese edificio de 3 pisos, porque pues había algunos edificios de 3 pisos, pero ¿sabías que hubo uno de 4 pisos? Ah, aquí. No sabía dónde estaba. Pues era la empacadora. Oh, sí. La empacadora eran 4 pisos, ahí en una plática con el señor Agustín Moreno, de allá de la Planta Nueva. Me dijo, tenía 4 pisos la empacadora. Ándale, pues un edificio de 4 pisos, maestra. Oye, pues qué interesante esa novela. ¿Has escrito otras novelas? Porque no las has publicado, ¿no? Sí, tengo escrita otra novela y otros cuentos. Y hace unos meses quedamos entre las 25 escritoras mexicanas, y
De 600 trabajos que se mandaron de toda la República, pues escogieron 25. Interesante. Y quedó, pues gracias a Dios, el cuento que yo envié, que se llama Mujeres del Desierto. Y pues es a México, a la Ciudad de México, gente que yo en mi vida he visto, porque no los conozco. Y pues les gustó, me dio muchísimo gusto porque siempre la gente del Distrito Federal, los lectores del Distrito Federal son muy especiales, ¿no? Y muy exigentes. Sí. Entonces que mi cuento quedara entre 600. Entre esos 25, pues no, pues mi felicitación, maestra. Y tu libro de ese libro de escritoras mexicanas ya está a la venta. No se puede vender en línea con la modernidad que tenemos ahora. Yo creo que también se puede, ¿que no? Sí, ya está a la venta en Amazon, así como Escritoras Mexicanas, cuarta antología, y también está a la venta en El Sótano y la Gandhi, en México. Sí. Qué interesante. Oye, maestra, yo recuerdo tú también has hecho... Hablando de, pues, del 8 de marzo, Día de la Mujer, tú haces eventos aquí. Bueno, en la pandemia no sé si lo hiciste, pues no creo, ¿no? O no sé si lo harías por Zoom. Pero tú estabas haciendo esos eventos. A mí me tocó porque una de las invitadas para dar un reconocimiento el Día de la Mujer, le tocó a mi esposa, la Rosarito. Me acuerdo que muy contenta salió de ahí. ¿Qué nos platicas con esos eventos? Pues es que el 8 de marzo, como todos sabemos, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sí. Entonces, aquí en Cananea hay muchísimas mujeres valiosas que están aportando cada día a la sociedad, a su hogar, a su trabajo. Entonces, cada año nosotros escogemos 14 o 15 mujeres, hacemos un desayuno, platicamos y contamos historias, damos un reconocimiento, y todos los años a partir del 2018, ¿no? Lo hemos estado haciendo, y ahora que fue pandemia este 2020 lo hicimos de forma virtual. Ah, perfecto, pues qué interesante, es que hay muchas mujeres muy valiosas en Cananea. Fíjate, ahorita se me viene a la memoria. Estuve en Hermosillo y tengo una amiga pues allá que fue ejecutiva, es ejecutiva de Bancomer. Yo me fijo que en los bancos ahora casi puras mujeres. Sí. Eso me llama, y estamos platicando de eso. Y esta muchacha, señora, me dice, oye, pues ahí en Cananea ustedes tienen una gente muy valiosa que fue reconocida a nivel nacional el 2020. ¿Pero cómo? Le digo. Sí, me dijo. ¿Conoces a Cristela Alvarado Romero? Oh, cómo no, le digo, una persona súper amable que a todo mundo encantados de la vida cuando nos trata a ella, porque tiene esa empatía natural, y ya me solté diciéndole porque sí es cierto, la hemos tratado y se escucha pues una gran mujer. Pues ella me dijo, fue reconocida como la mejor ejecutiva PYME, o sea, la pequeña y mediana empresa, en VA. Entonces, ¿qué es el Bancomer? Nosotros lo seguimos conociendo como el Bancomer para no. Y en todo el país, dice, ella fue reconocida como la mejor ejecutiva PYME. Así que, pues no nos damos cuenta, y tuve que saberlo en Hermosillo. Y por eso te digo, hay mujeres muy valiosas. Así que desde aquí yo quiero mandar a Cristela Alvarado Romero una felicitación por ese reconocimiento tan importante, porque me pongo a pensar en cuántos Bancomer hay en el DF, cuántos hay en Guadalajara, cuántos hay en Nuevo León, cuántos hay en Cancún, cuántos hay en Hermosillo, y aquí en este pueblito de 37 mil habitantes tenemos a una mujer reconocida como la mejor ejecutiva PYME, o sea que es la pequeña y mediana empresa del país. Así que como ese nombramiento pudiéramos ver muchas mujeres. Sí, y pues un saludo para Cristela, muy amable.
Con todos. Con todos. Yo tengo una excelente imagen de Cristela. Yo también, fíjate. Sí. ¿Pero dónde te enteras? Pues en Hermosillo. Sí, aquí no sabemos. Y eso es lo que nosotros pretendemos el 8 de marzo. De que nomás nos enteramos de 3, 4 personas siempre, y estamos hablando de 3, 4 personas siempre, pero hay muchísimas mujeres como Cristela, por ejemplo, que hacen muchísimas cosas muy valiosas y no sabemos, y hay que darlas a conocer, y eso es lo que nosotros pretendemos. O mujeres que toda su vida han dado tanto para la comunidad y que no sabemos. Así es, entonces por eso pues hay que averiguar poquito por aquí, por allá y dar el reconocimiento a quien se lo merece. Tantas mujeres, y me llama la atención, pues los bancos ahora casi no entran hombres, por donde quiera vas a ver puras mujeres. O sea que es una fuente de trabajo clave donde necesitan más a la mujer por el trato, por la amabilidad, por todo eso. Sí. Así que mi reconocimiento de la mujer va muy arriba, va subiendo como la espuma. Y pues ni modo, no hay que acomplejarse nosotros los hombres, sino reconocerlas. Pues unirse. Unirnos a ellas, y lo bueno de ellas, pues jalarlo, copiarles y todo eso. Bueno, oye, pero vamos a hablar un poquito del museo. Pues aquí hay tanta historia que tenemos en el Museo de la Lucha Obrera, que empieza en el año de 1980, después en 1981, maestra, recuerdo pues cuando José López Portillo declara Monumento Histórico Nacional este edificio. ¿Y qué nos puedes decir desde cuándo estás aquí, entraste? Nosotros llegamos el 2014, fue cuando nosotros llegamos, y pues desde entonces aquí estamos trabajando. Muy a gusto, nos gusta mucho promover la cultura, la historia de Cananea, y aquí pues este museo desde su edificio así es atractivo por lo histórico, todos los cambios que ha sufrido el edificio, ¿no? A lo largo de todos estos años. Sí, porque se hizo igual que el Palacio Municipal en 1903. Sí, luego no sé si por allá, creo que fue en la década de los 50, se cambió el frontispicio, ¿no? del edificio. Cuando sus inicios, pues toda la meseta todo era plano, no estaba el muro que está ahora. Son muchos cambios que ha sufrido, y sin embargo el edificio sigue en pie. Y con respecto a la museografía, pues hay mucho que ofrecerle a la comunidad, como por ejemplo el equipo de rayos X. El primero en el estado de Sonora. Sí, el primero en el estado de Sonora. Que estuvo en el Hospital del Ronquillo, ¿no? Sí. Desde 1902. Sí, estuvo en el Hospital del Ronquillo, y venía gente de otras partes de la República a hacerse sus rayos X, ¿no? En Cananea. En Cananea. Fíjate, así como eso, hay tantas cosas, porque pues la cárcel de Cananea, simple y sencillamente por el corrido. Sí. Por el corrido, y luego una película de Pedro Armendáriz también, donde pues nada que ver como lo pintaron en la película, pero hay una película también, y por ejemplo de esta Frida Kahlo. Me dijo el maestro Alfonso Torúa que una de las canciones preferidas de ella era La cárcel de Cananea, de Frida Kahlo, esposa de Diego de Rivera. Sí, La cárcel de Cananea es un corrido pues mundial, ¿no? A mucha gente de todas partes del mundo lo conoce, e inclusive la cárcel en muchas partes del mundo se conoce. Aquí nosotros sacamos la estadística cada mes. Ahorita pues estamos en pandemia, ahorita nosotros pues no tenemos estadística más que virtual, ¿no? de todos los eventos que nosotros hacemos, pero cuando está abierto al público, si tenemos poquita gente, pues son 400 visitantes al mes.
Fíjate. Si tenemos muchos, pues pasa de 700, de 900 o hasta 1000 visitantes. Cada mes. Es el edificio más visitado en Cananea. La gente que viene Sí. tiene que venirse, aunque sea allá afuera, se toman una foto en la cárcel de Cananea. Sí, de la red estatal de museos del Instituto Sonorense de Cultura, porque el museo se rige por el Instituto Sonorense de Cultura. De la red estatal de museos, el primer museo más visitado en Sonora es Álamos, el Museo Costumbrista. El segundo museo más visitado es Cocorit, en Obregón. Sí. Y el tercer museo más visitado es la cárcel de Cananea, Fíjate. Museo de la Lucha Obrera. Es el tercer museo más visitado. Oh, qué interesante. Pues lo bueno que se restauró, todavía está la licenciada Mónica Villegas como coordinadora de museos en el estado. Sí, todavía está la licenciada Mónica Villegas y pues yo creo que hay que reconocer el gran trabajo que ella hizo con la museografía, el acomodo y cómo quedó el museo, ¿no? En su reapertura. Y pues gracias a Dios se restauraron las paredes, porque estaba cayéndose, se arreglaron las goteras. Las goteras. Sí. Pues qué bueno, maestra. Pues a mí me tocó andar ahí correteando, que de acuerdo contigo, para andar tocando puertas por aquí por allá cuando andábamos ahí queriendo ser pueblo mágico, porque pues cómo iba a ser justo tener en Cananea un edificio considerado monumento histórico nacional y que estuviera en esas condiciones. Era una verdadera vergüenza, pero pues por aquí por allá, pero se logró. Sí, pues yo creo que la persona que más movió para que este museo se arreglara fue usted. Pues me valía del huesito ese sin carne que tenía de ser presidente del Comité Pro Pueblo Mágico. Y una vez en Álamos, pues dije, voy a ir a ver qué podemos hablar sobre el museo, porque era una vergüenza, pues. Y estaba la gobernadora del estado, pues, y luego me tocó saludar a José Luis Perea, encargado del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces le dije, señora gobernadora, ya así brevemente, un minutito, nomás quería decirle que Cananea no es justo que un monumento histórico nacional esté así y que no se haya arreglado. Y luego toca la casualidad que me dijo ella, pues es que en el INE se dilatan las cosas ahí. Espéreme, le digo, allá está José Luis, nomás déjeme decirle si se ponen de acuerdo. Y le dije, oye, José Luis, te habla la gobernadora, ¿quiere saber hablar del Museo de la Lucha Obrera? Se pusieron a platicar y al rato pues salieron cosas buenas para Cananea. Así de sencillo, una anécdota. Sí, gracias a esa plática yo creo, ¿no? A partir de ahí ya empezaron a moverse las cosas y luego se cerró el museo. Duró 2 años y medio cerrado. Y mucha gente pensaba que ya no se iba a abrir porque la antigua penitenciaría de Hermosillo pues duró 7 años cerrada y creo que todavía está cerrada una parte y nada más abrieron 2 o 3 salas, me parece, de ahí de la antigua penitenciaría. Entonces, no, pues van a estar igual que en Hermosillo. Y yo, calma, no, si se va a arreglar. La gente, y luego venía muchísima gente a visitarlo y nada, qué tristeza, ¿no? Sí, pues venía gente de todas partes del mundo, porque viene gente de España, viene gente de Centro y Sudamérica, viene gente de Italia, viene gente de muchísimas partes aquí. Entonces, Cananea yo creo que todavía sigue siendo ciudad cosmopolita, como en 1903, sí, ¿verdad? Sí, aquí no hay residentes, aquí, bueno, los últimos que nacimos, pero nuestros padres, nuestros abuelos o lo que sea venían de otras partes, la gran mayoría. Era una así cosmopolita, gente que venían a buscar trabajo de todas partes, no nomás de la República, sino de todo el mundo. Sí, de todo el mundo. Entonces, Cananea es tierra de forasteros. Así es. Porque la mayoría, pues, o todos, de fuera. En los libros de registro de aquí de la cárcel, todavía es, están los libros desde 1902 hasta la década de los 50, me parece, principios de los 60. Y en los libros todavía de 1920
nadie ha nacido en Cananea de todos los que ingresan, o sea, son de otras partes. Así es. Me imagino yo, pues sí, alguien debió haber nacido en 1904, 1905, pero a lo que me refiero es que eran niños pues todavía, sí. y no habían cometido ningún delito como para decir nació en Cananea y pues dar todos sus datos ahí. Toda la gente es, algunos de Canadá, otros son de China, otros son de Siria, otros de Líbano. Sí, otros son del estado de Sonora, pero de otras partes, o de la República Mexicana, pero de aquí de Cananea, que diga nació en Cananea, no. Así es, maestra. Mira, se nos va el tiempo. ¿Qué más nos puedes platicar, maestra? Porque pues se nos va rápido con esta importancia de nuestra famosa cárcel de Cananea. Pues lo bueno que ya está restaurada, ya no se gotea, tiene la museografía y tú estás muy contenta de que pues estás trabajando en un museo digno, pudiéramos decirle, que como le corresponde a Cananea. Sí, y que en cuanto ya nos den la orden de abrir, no sé de qué forma irá a ser, si por medio de citas, de forma híbrida. Ya estamos esperando nosotros que nos digan que abramos al público. Pues seguimos en las redes y pues aquí lo esperamos en cuanto nos den luz verde. Oye, maestra, ya para terminar, el QR no lo tienen aquí en el museo, porque yo recuerdo hace como 3 años, escuchaba de los QR que estaban en los museos, y me acuerdo que nos decían que aquí iba a verle el cuadrito ese QR para poderlo ver con el teléfono. Ahorita hasta en los restaurantes hay, y aquí lo tienen. Todavía no, espero que ya ahora en este reinicio se pueda. Sí, es muy sencillo. Pues bueno, para mí no es tan sencillo, pero los expertos es una cosa muy fácil. Pues muchas gracias, estimada maestra, y me da un gusto saludarte, y pues ojalá esto pase pronto para que pueda venir tanto turismo que venía. Me hablas hasta de 1,000 personas que se juntaban en un mes aquí, pues era de cajón, como decían, que tenía que venir la gente a la cárcel de Cananea, al Museo de la Lucha Obrera, y hay tantas cosas que ver y aprender sobre Cananea aquí. Pues muchas gracias. ¿Qué nos dices ya para terminar, maestra? Pues gracias por el espacio y gracias a todo el querido auditorio que nos escucha, y los esperamos en el museo en cuanto se abra. Muchísimas gracias.